Hoy recibimos aquí en Hemiciclo a Maite Pérez, portavoz del Partido Socialista en las Cortes de Aragón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues legislatura ya en marcha, segundo pleno de carácter ordinario esta semana, con comparecencia del presidente Jorge Azcón a petición propia. Luego le voy a preguntar expresamente por ello, pero además los consejeros del Gobierno de Aragón han pasado ya por comisión para explicar las grandes líneas de sus departamentos. ¿Qué primera valoración hace usted de estos casi 2 meses de gobierno PP-Vox? Bueno, pues la verdad es que la valoración, tengo que decir que con la prudencia de esperar y de confiar en que vayan planteando sus proyectos, en principio no es buena. No es buena ni en las formas ni en el fondo, porque se ha inaugurado una nueva forma de hacer política en estas Cortes, imponiendo desde el momento cero, desde el primer minuto, imponiendo un cambio de dinámicas parlamentarias que se ajustan solo y exclusivamente a los intereses del propio gobierno, cambiando incluso y alterando la costumbre y el consenso que durante más de 25 años ha discurrido en estas Cortes. Y bueno, y hablamos de lo que quiere el gobierno y en este caso el propio presidente, que dijo en su discurso de investidura, en una declaración de intenciones, que deberíamos de confiar. Por eso digo que a la vista de la cortesía que se te tiene que dar durante los primeros días de gobierno, es que de sus primeros compromisos que hizo en el Parlamento, pues los ha incumplido sistemáticamente. Por lo tanto, mal en las formas y el fondo, bueno, pues seguimos esperando qué proyecto tiene el señor Azcón y su equipo para Aragón. Poco más que necesitan más personal en todos los departamentos, que es lo que hemos oído. Prácticamente se podría excluir esa conclusión de todas las comparecencias de los consejeros y las consejeras, de que todos van a hacer más inversiones, pero luego vemos que van a recortar los ingresos a través de esa modificación fiscal, que también vemos para quién hacen esa modificación fiscal y evidentemente el impacto, ¿no? El PSOE lidera ahora la oposición en las Cortes. ¿Por qué se va a caracterizar esa labor de oposición? Pues yo creo que somos un partido que evidentemente hemos estado gobernando y en la oposición. Somos conscientes y entendemos y leemos muy bien la respuesta de la gente a la hora de votar. A nosotros nos ha situado en este momento como labor de oposición y la vamos a ejercer con responsabilidad, en primer lugar, con lealtad al proyecto político que hemos definido y que hemos desarrollado en los últimos años, pero con determinación en la denuncia, no solo de las formas, no solo de la forma de concebir la política. Fíjese, vemos a los consejeros en el Parlamento y es como si vinieran obligados a comparecer, ¿no? No nos cuentan, no, esto es una cosa de gobierno. No, mire, el Parlamento, el Ayuntamiento seguramente pues es la institución que ejecuta y que es controlado en la misma institución. Un Parlamento tiene un ejecutivo y se somete al control en el Parlamento, ¿no? Y yo creo que eso hay muchos consejeros y el propio presidente que todavía no lo tiene claro. Entonces, nuestra labor como oposición es responsabilidad, lealtad y defensa de un proyecto que yo creo que ha sido en estos últimos años bueno para Aragón, con errores evidentemente, por eso estaremos en la oposición, que tenemos que enmendar, con determinación en la defensa de los servicios públicos y de los intereses de Aragón, y tendiendo la mano sin duda a que en aquellas cosas que concite el acuerdo mayoritario, el consenso, y que fundamentalmente vaya en el beneficio de los intereses de nuestra tierra. Esa es la labor que vamos a hacer en la oposición y veo que nos van a dar mucho trabajo. Nos fijamos ya en el pleno del pasado jueves, con un protagonismo para la nueva Romareda. El presidente Azcón pedía consenso político para sacar adelante el proyecto. Cree que todavía hay tiempo para que Zaragoza sea subsede de ese Mundial de Fútbol en 2030 y pedía la implicación del resto de instituciones, con alusión a la Diputación de Zaragoza, gobernada por los socialistas. ¿Cuál es la posición del PSOE al respecto? Mire, como le decía, el señor Azcón es muy poco creíble en muchas cosas. Es más un político spin doctor de marketing, de estrategia, que realmente, bueno, pues la responsabilidad que debe tener y que espera la ciudadanía de un presidente y de un responsable a su nivel. Le dijo que iba a venir al Parlamento, que iba a acabar con el rodillo en el Parlamento, y lleva 2 de 2. Ha impedido cualquier comparecencia que hemos pedido la oposición para explicar por qué, desgraciadamente, en Aragón, una tierra tranquila,
de consenso tenemos a 2 directores generales franquistas para explicar cuáles son las líneas generales de sus primeros días de gobierno, que es la tónica y que son los antecedentes que han precedido en todos los presidentes autonómicos. Bueno, pues él no, él ha decidido que el Parlamento lo utiliza para hablar de lo que él quiere, para acomodar precisamente las instituciones a sus intereses. Y pidió 2 comparecencias. La anterior fue para hablar del gobierno central y para criticar evidentemente a Pedro Sánchez y sus políticas en beneficio de una estrategia partidista, y la segunda fue hablar de la Romareda, es decir, de la ciudad de Zaragoza y de un proyecto concreto de la ciudad, que no le quitamos importancia, pero entendemos que hay muchas cosas importantes que afectan al conjunto de los aragoneses. Y claro, por eso digo que no es creíble, y por tanto cuando él pide consenso en un proyecto fundamentalmente que es fruto de su fracaso continuado durante casi 5 años, que ha sido fruto de promesa electoral, de un uso partidista y electoralista, jugando con algo que a mí me parece lo más reprobable, ¿no? Que es la emoción, que es jugar con el sentimiento. Ahí lo racional tiene muy poca cabida. Y cuando él pide consenso, y lo que ha hecho durante estos 4 años es dinamitarlo, y fundamentalmente no solo sacar rédito político del proyecto de la Romareda utilizando todo lo que estaba a su alcance, sino generando confrontación con el PSOE para excluirlo de cualquier tipo de acuerdo, pues yo lo que le dije ayer, el jueves, claramente es que estaba deslegitimado precisamente para volver a liderar la solución definitiva al nuevo campo de la Romareda, que desde luego consideramos y creemos que es necesario. Más asuntos del Pleno: la contaminación del río Keiles y ese brote de gastroenteritis en Tarazona. Ustedes criticaban a inicios de semana falta de información y una actuación tardía. El consejero ayer ponía sobre la mesa medidas. ¿Qué le parecen esas medidas anunciadas, esa gestión de la crisis sanitaria? En cualquier gestión, y además esto es inédito, nuevo, nosotros desgraciadamente hemos tenido experiencia en la pasada legislatura de la gestión de la pandemia, de algo inédito, complejo, y francamente lo que no vimos es la responsabilidad en el principal partido de la oposición. Por tanto, yo entiendo la complejidad de la gestión de una cosa nueva, pero creo que frente a eso lo que hay que dar es transparencia, hay que dar certeza, certidumbre, sobre todo hay que hablar con los máximos interlocutores, y en eso ha fallado este gobierno. Se reunió con Tarazona, que es la población más grande, pero no lo hizo con Torrellas, no lo hizo con Los Fallos, no lo hizo con Novallas, y además anunciaron a través de un mando en Tarazona el alcalde que estaban afectados los 3 pueblos también colindantes, sin haber advertido antes a la población. Es decir, esto son fallos que generan incertidumbre, que generan miedo a la población. Hay que decir que el agua es un bien de primera necesidad, y que lleven más de 20 días sus vecinos que no puedan abrir el agua para lavarse los dientes, para ducharse, ¿no? El miedo que te puede suscitar. Bueno, pues eso tiene que compensarse con anticipación por parte del gobierno, con una previsión y sobre todo con una información puntual. Han actuado tarde, han actuado siempre a rebufo de la oposición. Yo ahí estoy satisfecha porque creo que nosotros tenemos que ejercer precisamente el control y el impulso al gobierno, y eso es lo que hemos echado en falta a este gobierno. Pero sin embargo, ayer hicimos una iniciativa de impulso, una proposición no de ley, llegamos a transaccionar un acuerdo de todas las partes, porque para nosotros no es quien habla antes, sino realmente cuándo o que se resuelva el problema cuanto antes. Sin dejar lo sanitario, el Partido Popular se comprometió a que el transporte sanitario urgente estuviese activo las 24 horas del día durante todo el año. Nos dicen que están trabajando en ello, que los informes económicos están listos. ¿Cree usted entonces que era mejorable el anterior pliego de condiciones? Todo es mejorable. Yo soy de la opinión que todo es mejorable, y que en la política en un momento determinado haces lo que crees que es mejor. Fundamentalmente esto fue una cuestión técnica, fue un planteamiento técnico de los propios sanitarios, quien hizo esa memoria y quien hizo ese pliego, pero seguro que todo es mejorable, yo no lo voy a negar, pero insisto, llevamos 2 meses, se han pegado toda la legislatura, la última parte de la legislatura o el último año, haciendo propaganda y un acoso y derribo al gobierno con este tema. Por lo tanto, bueno, lo que esperamos es que ahora que tienen la responsabilidad de cambiar y de mejorar las cosas, lo hagan. Le pregunto también sobre esa comisión de investigación sobre energías renovables para aclarar dudas, dicen, sobre el despliegue de parques eólicos y fotovoltaicos. Ustedes han sido muy claros, ¿no? Si hay alguna irregularidad, que se vaya a la Fiscalía. Están tranquilos.
sin ninguna duda, y de hecho hicimos, ¿no? Porque había suspicacia, había sospechas, ¿no? Se hablaba mucho, se hizo también una utilización muy partidista del despliegue de las renovables. Y hicimos, ¿no?, un análisis en el propio INAGA, fundamentalmente, que es quien tiene un peso determinante, y no encontramos nada, pero lo hemos dicho siempre, si hay alguna sospecha fundada por parte del Partido Popular, o que tendrían que ir esas las renovables. Pero, insisto, yo creo que eso también respondía a una estrategia electoralista, partidista, de desgaste al gobierno, de decirle a la gente del territorio lo que quería oír, que eso a veces es irresponsable porque luego no lo puedes llevar a cabo. Y lo estamos viendo, ¿no? Ayer mismo el consejero de Medio Ambiente le respondía a una pregunta al portavoz de Teruel Existe, cuyo acuerdo tienen en Teruel precisamente, uno de los puntos es una moratoria en el despliegue de las renovables, y dijo que lo de la moratoria, que ya no lo ven tanto, ¿eh? Esto de la moratoria, hay muchas empresas que vienen por la oportunidad de las energías renovables, claro que sí. Por eso entendíamos nosotros, y lo hicimos también con normativa y con regulación. Hay un decreto ley precisamente que nos parecía un elemento competitivo en Aragón, y que este era nuestro momento, y que no podíamos dejar pasar el tren en un momento de poder competir y ponernos al mismo nivel que comunidades autónomas que tienen otro tipo de ventajas, pero que nosotros esa podía ser competitiva en este momento. Vamos a ver qué hacen. Más cosas, porque ayer en la sesión de control al Gobierno se interpelaba a 3 consejeros, eran 3 preguntas del PSOE, sobre políticas contra la violencia machista en centros escolares, cultura y vivienda. ¿Qué conclusiones han podido sacar al respecto? La consejera de Educación creo que debería de ser más prudente, menos temeraria, porque llegaba a afirmar que ella no había eliminado un programa que nos parece imprescindible, pero no es que nos parezca a nosotros imprescindible, es que los adolescentes reconocían que era bueno por la asistencia y el éxito que ha tenido en muchos institutos, que es de la señora Marroquí, que realmente lo que incide es en la prevención, en la conceptualización de la igualdad, en el respeto entre hombres y mujeres, que es absolutamente necesario, que es uno de los asuntos que más preocupan en los institutos. Quien conoce un poquito la educación, y de repente lo han eliminado, evidentemente porque responde al pacto con Vox, a ese PIN parental. En cultura, pues nos ha dicho que no nos va a hacer spoiler, fíjese, de un programa que se supone que es Aragón Reino de la Luz, que debe ser el programa más importante de cultura, y la consejera no sabe, no contesta. Y en vivienda, bueno, yo le presupongo buena voluntad al consejero, creo que en vivienda tenemos muchísimo que hacer, hay mucho que hacer, yo eso lo reconozco. Ha planteado un plan ambicioso, pero insisto, yo creo que hay que pasar de las musas al teatro. Miramos por último la política nacional, que nos vamos quedando sin tiempo, a esa investidura de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones. Todavía no cuenta con los votos suficientes, se ha abierto el plazo de negociación. ¿Cómo analiza usted esas negociaciones? ¿Cómo ve el PSOE la posible concesión de una amnistía a los responsables del Prusés? ¿Y cree que habrá que repetir o no elecciones? Creo que prudencia. En este momento él tiene la responsabilidad y el encargo del rey para articular una mayoría parlamentaria que siga consolidando un proyecto de progreso en nuestro país, y estoy convencida que la Constitución se cumple garantizando la igualdad, garantizando la libertad. Y eso el Partido Popular y Vox tienen mucho que explicar, ¿no? Porque allí donde gobiernan vemos que precisamente cuando gobierna la derecha, cuando entra la derecha en los gobiernos, la igualdad sale por la ventana, y desde luego la libertad, o mejor dicho, la imposición de la censura es lo que hacen. Por lo tanto, bueno, prudencia, confianza en que los límites de la Constitución, como no puede ser de otra manera, marcará el límite, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, y esperemos que que el señor Sánchez tenga su momento para poder hablar con quien considere y articular esa mayoría. Tenemos que dejarlo aquí. Tan solo agradecerle a la portavoz socialista Maite Pérez que nos haya acompañado hoy en Hemiciclo para repasar la actualidad de la semana. Pues desearle que pase unas buenas fiestas del Pilar, si es que le queda algo de tiempo para disfrutarlas, y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes, y desde luego desde aquí deseo a todos los zaragozanos, zaragozanas y a los aragoneses, porque es una fiesta emblemática, que pasen unas felices fiestas.